Vamos con nuestra mesa. Camila, algunos de los comentarios. Aquí hay algunos interesantes. Waster Caraballo dice, este es un tema muy delicado y todos ahí son profesionales. Por favor, no lo politicen para que podamos entender claramente lo que nos depara este 2022. Hasta ahora no. Sí, hasta ahora no ha pasado. Él No lo que está diciendo es que por favor que no pase. Abigail Alcántara dice, se sugiere la creación de instrumentos de inversión accesibles al pueblo para blindarse frente al alza de precios y de los intereses de los préstamos bancarios. Sandy Manuel Mota dice, el gobierno estaba compelido a realizar una reforma fiscal, no la hizo y ya no puede hacerla por el costo político. Tiene que financiarse con préstamos. Y aquí hay una pregunta de Paulo Leiva que dice, ¿cómo afectará la inflación y los problemas de transporte internacionales al país y cómo se manejarán los tipos de interés y la tasa de cambio para este año? Muy buena pregunta. Y vamos a seguir con Apolinar. Diana quería hacer una pregunta. Sí, justamente la semana pasada, cuando el presidente fue entrevistado aquí mismo en Colorvisión, decía que su principal preocupación para este año eran los precios del petróleo y refiriéndose al subsidio de los combustibles que el año pasado alcanzó unos 13,000 millones de pesos, dijo lo siguiente, es imposible continuar con eso. Si siguen aumentando los precios del petróleo, llegará el momento en que habrá que hablar con el país. ¿Qué implicaciones tendría para la República Dominicana levantar el subsidio a los combustibles y sobre todo a los bolsillos de los dominicanos? Bueno, Apolinar. Sencillamente mayor inflación, es decir, precios de transporte van a ser más caros, precios de transporte personales van a ser más caros y obviamente todas las empresas que utilicen ese tipo de combustible para producir tendrán un aumento de costos y obviamente habrá un aumento de precio de esas empresas. Y de los productos también, que el combustible de transporte, de exactamente, de todo eso. Toda la cadena de suministro. Sí, exacto. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo? Exacto. Bueno, el petróleo a nivel internacional, no. Yo quisiera saber, por ejemplo, el precio de los combustibles, Diana, aquí, ¿qué porcentaje es impuestos? ¿Cuánto es subsidio? ¿Cuánto es el coste? Para nosotros saber quién es que tiene que apretarse el cinturón. Bueno, de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, para esta semana se utilizaron 290 millones de pesos para subsidiar y que no todo el efecto precio se fuera a los derivados. Eso se ha venido haciendo. Lo que dice el presidente en términos económicos es que ningún choque de oferta puede ser subsidiado de forma permanente. Puede ser de manera transitoria. Ahora bien, hay instrumentos para combatir la inflación. Por el lado monetario, ya el Banco Central ha subido 150 puntos, la tasa de política monetaria, pero hay otros instrumentos de protección social que es lo que deben de comenzar a actuar de manera inmediata. Sobre todo los vinculados a la alimentación. Me refiero al plan social de la presidencia, comedores económicos, el tema de la escuela, y aquí quiero detenerme, que creo que comparte mis amigos y colegas. El tema de la pobreza y el acceso y que los jóvenes vayan a la escuela, sobre todo en las familias de los sectores más vulnerables, tiene un elemento indispensable. Los servicios educativos que provee el sistema público dominicano están amarrados a servicios de alimentación. Sí. Es decir, desayuno, almuerzo y merienda. Para una familia de escasos recursos, una familia vulnerable, ahora mismo no enviar a su hijo a la escuela implica un gasto de bolsillo adicional, dado el aumento de la inflación, porque el problema de la inflación es que si bien es cierto que en promedio el año pasado fue 8.5%, el gran peso de la inflación está en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que la gente, sobre todo los sectores más vulnerables, destinan un mayor porcentaje de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas. Soy partidario del desmonte del subsidio. Sí. El año pasado, vamos a definir lo que es una finanza pública con responsabilidad, que sea sostenible además. El año pasado el gobierno tuvo que transferir 13,000 millones de pesos para ese subsidio. Un subsidio que por demás es generalizado. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio, vamos a focalizar el subsidio a aquellos sectores que más lo necesitan. Pero se está beneficiando ahora mismo el que tiene un Lamborghini, el que tiene un McLaren, el que tiene un carro utilitario. Pero la mayoría no tiene Lamborghini. Pero un subsidio generalizado es injusto porque beneficia a quienes no necesariamente debería beneficiar.
Entonces, si vamos a subsidiar, vamos a focalizarlo. El gobierno no puede mantenerlo indefinidamente. 13.000 millones. Este es el momento para hacer ese desmonte. Carlos, yo pienso que el presidente fue muy tajante. Sí. Fue muy tajante y no dejó un espacio. Yo creo que la economía no solamente es economía, también hay que establecer la gobernanza en ese sentido. Los niveles de inflación, en un contexto como el que estamos viviendo, donde incluso los precios del petróleo van a seguir incrementándose por el tema, y tú lo sabes, geopolítico, por la situación que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y el choque que tiene, pero no solamente el precio del petróleo, sino también el precio del gas natural y el precio del carbón. Y eso va a tener efecto más allá incluso de los precios de los combustibles. ¿Con qué recurso lo va a financiar? Pero es que el presidente de la República... ¿De dónde van a salir los recursos para financiarlo? Eso es fácil. Perdón, el presidente lo que tiene que establecer, como básicamente se ha dicho, de forma transitoria, pero no puede permitir que eso se le vaya de la mano. Porque el coste de la canasta básica familiar en la República Dominicana, del primer quintil, son 24.000 pesos, y el salario mínimo más alto son 21.000 pesos. Ojo con eso. Yo estoy de acuerdo con que se quiten los subsidios, pero no se lo quite solamente, se lo desmonte a los pobres. Y los 245.000 millones que se le están pasando a los empresarios cada año, con eso se resuelve el problema del déficit fiscal. Pero nadie se mete ahí. ¿Por qué no se quieren meter ahí? Porque es más fácil ponerle impuestos y desmontar impuestos a los consumidores que no tienen ninguna defensa, no tienen ningún Consejo Nacional de Hombres de Empresa que lo defiendan y sencillamente entonces nadie que se siente en una silla al lado para hablar en una mesa. Pero controla la evasión también, que en algunos casos es el 50%. El 50% del ITEVI que lo hacen ellos también. Pero mira, por eso... Y también el impuesto sobre la renta de las empresas, que también son el 63%, que son de ellos también. Esta no es la primera vez que viene un choque externo ni que hay inflación en República Dominicana. Lo que quiero decir es que las herramientas monetarias también, pero hay que entrar a las herramientas de carácter social que van directo a la gente. Claro. Uno siente cierta timidez del gobierno o falta de articulación en los programas de alimentación, de sociales. Yo no quiero los programas de ventas populares, mercados populares, porque al final esos temas, como tienen un componente externo tan fuerte, estos países no lo pueden controlar y tienen que profundizar y hacer que sus políticas sociales vayan directamente a los más vulnerables, porque lo que señores, es que la vulnerabilidad pospandémica es muy frágil, pero y no podemos dejar que los más pobres sigan. No es nada más los alimentos que van a subir de precio, señores. Lo interesante es que estamos tirándole al gobierno el ajuste que deben hacerse en las empresas con los salarios. Es otra cosa. La productividad de los trabajadores está muy por encima, y en el mundo entero está muy por encima del salario real. ¿Por qué no se pagan los salarios de acuerdo a la productividad? Que es una de las condiciones, como a ti te gusta, de el mercado perfecto. Pero uno siempre está escuchando, y la pregunta que yo hice, ustedes no me la respondieron, siempre está escuchando la famosa formulita esa que tenía Ito Bisonó, de cuánto es el coste, de cuántos son los impuestos, de cuánto es, y eso es importante, que se aclare esto del precio final, un 47% son impuestos. Es impuestos. Pero no solamente aquí. Pero también Maricela, también hay un componente que tiene que ver con la comisión en la distribución, porque hay un mecanismo de distribución y entonces, evidentemente, tú tienes que reordenar todos esos porcentajes. Y hay otros elementos también. Por ejemplo, se licita la compra de dólares para hacer la importación de petróleo, se licita el barco, se licita el flete. Nada de eso se licita, lo hacen ellos, y eso es totalmente oscuro. Y sencillamente ahí hay muchísimos elementos que se podrían... Entonces usted diría que se libere ese mercado. No, libere no. Lo que tenemos que hacer es primero transparentar esa fórmula que no es transparente. Se desconoce todo. Ahí hay cargos bancarios que da vergüenza. Y esos cargos bancarios los pagamos nosotros. Entonces, como los subsidios que los pagamos nosotros también, porque vienen del dinero que pagamos todos nosotros. También efectivamente, lo único que ellos evaden, eluden, tienen exenciones y nosotros no. Pero hay un punto. Ahora, que ¿qué ocurre con esto? Diana preguntaba algo para que quede
en la gente que nos está viendo claramente, con el posible desmonte de los subsidios, con el tema de la presión que se tiene en las economías del mundo, ¿cómo va a repercutir eso en el ciudadano de a pie? Hablábamos en la pausa, el 58% del dominicano pertenece al mercado informal. Correcto. Informal, el que se levanta todas las mañanas a chiripear, el que busca una consultoría, el que ayuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a impactar eso? ¿Nos va a subir los combustibles? ¿Nos va a subir todo, la comida? ¿Todo va a aumentar? La tarifa eléctrica. Entonces, ¿qué alternativa se puede proponer para poder los materiales de construcción? Es todo. Pero yo hacer una política de inversión más inteligente del gobierno. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí daños ambientales importantes por la deforestación. Eso consume mucha mano de obra y mano de obra que está en el sector informal. Entonces, hagamos un plan nacional de reforestación y empleemos a esa gente que está ahí. Pero, como un elemento, obviamente existe. ¿No? Pero el tema de la inflación, yo creo, por ejemplo, el gobierno hizo una propuesta al principio. Yo creo que se deben identificar aquellos insumos que inciden en la canasta básica y decretar transitoriamente una especie de amnistía arancelaria a esos insumos. Por ejemplo, aquí el precio del pollo subió mucho. ¿Por qué? Porque usaba mucho maíz. Usa mucho maíz. El maíz subió. Y maíz subió. Soya, entonces vamos a decretar, si pagan un 20%, una amnistía de manera, y eso, la forma de transmisión, el choque no es tan grande. Entonces eso no es canasta básica, pero se puede focalizar. Pero eso lo puede hacer el gobierno. Por un gobierno que tenga los ingresos suficientes, no el 15% como tenemos de presión tributaria, y que pueda hacerle frente a lo que son los programas sociales. La redistribución a través del gobierno, pero por los ingresos. No, pero la redistribución a través del gobierno, es el salario. Señores, no le queremos tirar todo pero el gobierno. Pero que cobre el gobierno impuestos. Le tenemos que atienda los programas sociales. Y al final de cuentas lo pagamos nosotros. Entonces, que haya el salario. Son esquemas diferentes, debe haber el mismo problema. Carlos, no hay que olvidar que la presión tributaria subió en 16. Me tengo que ir. Sí, pero todavía la más baja de América Latina. Unos minutos para concluir este programa cuando regresemos después de la pausa, porque, señores, lo del desmonte de los subsidios tiene consecuencias hasta donde no podemos imaginarnos y tiene que haber soluciones para eso. Cuando regresemos de la pausa.